Meditación sobre Habacuc. Después de varios días de meditar en los 3 capítulos de Habacuc y el comentario bíblico adventista para que nos dé más información y así meditar nuevamente con la información extra, y también luego de leer el capítulo de Profetas y Reyes sobre Manasés y Josías, que también habla de Habacuc, y volviendo a meditar en el libro de Habacuc con esa nueva información, es que hoy vamos a hacer una meditación de estos 3 capítulos, abarcando varios puntos. Lo primero para resaltar es que en lo personal en el libro de Habacuc he encontrado varias diferencias entre las Biblias que tienen como base el texto mayoritario o textus receptus o texto recibido, que es de donde vienen Biblias como la Reina Valera y toda otra gama de Biblias de allí, Reina Valera Gómez, Reina Valera 60, Reina Valera Purificada y el resto. Con respecto al texto crítico, que es donde del cual vienen Biblias como la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Textual 4, la Biblia de las Américas. Si bien no me parecen diferencias insalvables o que cambien una doctrina de manera completa, sí, en cierto sentido las palabras son bastante diferentes en algunos casos. La que voy a leer como Biblia base va a ser la Biblia Textual 4, representante del texto crítico, y la Biblia que voy a leer como representante del texto mayoritario va a ser la Reina Valera Gómez. Primer versículo dice: carga que tuvo en visión el profeta Habacuc. Y ya me llamó la atención esta primera palabra, carga, ¿no? ¿Y por qué era una carga para el profeta Habacuc esta revelación de Dios? Porque primero revelaba cosas terribles que iban a venir. Y aún más complicado era que los profetas tenían que revelar luego esto al pueblo. Y la gente del pueblo comúnmente a las reprensiones no las tomaban bien, sino todo lo contrario. Ya sabemos lo que pasó con muchos de esos profetas. Los apedrearon, los aserraron, los mataron. Pero la primera aplicación que me llevo del primer versículo es, por supuesto, a su tiempo y en su manera correcta, hay que decir las verdades duras. Y esto me lleva mucho a pasajes donde tiene Elena de que uno tiene la responsabilidad de ser el atalaya, y no se trata de andar viendo pecados en los demás y no ver la viga en el ojo propio, pero se trata de que muchas veces, por miedo a que se ofendan, por vergüenza o por otras razones, vemos en un amigo, en un ser querido, en una persona cercana, algo que claramente no está haciendo bien, y se siguen dos opciones: o se calla, lo cual es incorrecto, o eso se convierte en chisme en grupos donde esa persona no está presente, lo cual también es incorrecto. Entonces la primera aplicación que encuentro ya en el primer versículo es este: si veo que un hermano está cometiendo algún pecado o está en una situación incorrecta, tengo que ir de manera personal y decírselo. Si yo se lo digo con respeto y con tacto, y la otra persona se enoja, yo no pequé, y el enojo que tuvo la otra persona es responsabilidad de él o ella, no mío. Pero si la otra persona se arrepiente y cambia como consecuencia del arrepentimiento de ese proceder, hice muy bien.
¿En qué época trabajó Habacuc? En Profetas y Reyes, página 283, nos dice que en el tiempo en que Josías empezó a reinar y durante muchos años antes, los de corazón fiel que quedaban en Judá se preguntaban si las promesas que Dios había hecho al antiguo Israel se iban a cumplir alguna vez. Desde un punto de vista humano, parecía casi imposible que se alcanzara el propósito divino para la nación escogida. La apostasía de los siglos anteriores había adquirido fuerza con el transcurso de los años. 10 de las tribus habían quedado esparcidas entre los paganos. Quedaban tan solo las tribus de Judá y Benjamín, y aún éstas parecían estar al borde de la ruina moral y nacional. Los profetas habían comenzado a predecir la destrucción completa de su hermosa ciudad, donde se hallaba el templo edificado por Salomón y donde se concentraban todas sus esperanzas terrenales de grandeza nacional. ¿Sería posible que Dios estuviese por renunciar a su propósito de impartir liberación a quienes pusiesen su confianza en Él? Frente a la larga persecución que venían sufriendo los justos y a la aparente prosperidad de los impíos, ¿podían esperar mejores días los que habían permanecido fieles a Dios? El comentario bíblico adventista nos dice que este libro de Habacuc parece haber sido escrito durante un tiempo de terrible apostasía, quizá durante la última parte del reinado de Manasés, durante el reinado de Amón o durante la primera parte del reinado de Josías. Es muy probable que el ministerio de Habacuc siguiera más o menos de cerca al ministerio del profeta Nahum. También dice el comentario bíblico adventista que en términos generales, los males que Habacuc atribuye a su pueblo y de los cuales se queja también corresponden con este periodo. Por lo general, la fecha del 630 a.C. ha sido asignada a su profecía. Ahora, vemos un poco en qué tiempo vivió Habacuc y pusimos en contexto qué es lo que pasaba. Pero siempre en la historia, desde la creación hasta el fin de los tiempos, va a haber un remanente que se mantiene fiel, ¿no? Ahora, en esta época, ¿qué estaba haciendo ese remanente? ¿Dónde estaba? Profetas y Reyes, página 281, nos dice que, sin embargo, en esos tiempos malos, no faltaron los testigos de Dios y de lo recto. Los trances penosos de los que Judá se había salvado durante el reinado de Ezequías había desarrollado en muchos una firmeza de carácter que sirvió ahora de baluarte contra la iniquidad prevaleciente. El testimonio que ellos daban en favor de la verdad y la justicia despertó la ira de Manasés y de quienes compartían su autoridad y procuraban afirmarse en el mal, hacer acallando toda voz que los desaprobaba. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta henchir a Jerusalén de cabo a cabo. Esto está en Segunda de Reyes 21:16. ¿Quién fue contemporáneo de Habacuc? Ya leímos un poco en el comentario bíblico adventista que dice que es muy probable que Nahum haya estado más o menos cerca en ese ministerio. Pero Profetas y Reyes, en la página 287, nos habla de otro profeta también. Dice que Habacuc no fue el único por medio de quien se dio un mensaje de brillante esperanza y de triunfo futuro, así como de castigo presente. Durante el reinado de Josías, la palabra del Señor fue comunicada a Sofonías para especificar claramente los resultados de la continua apostasía y llamar la atención de la verdadera iglesia a las gloriosas perspectivas que le esperaban. Sus profecías de los juicios a punto de caer sobre Judá se aplican con igual fuerza a los juicios que han de caer sobre un mundo impenitente en ocasión del segundo advenimiento de Cristo. Ahora pasamos al versículo 2 que dice: ¿Hasta cuándo, Yahvé, pediré ayuda y no oirás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Cuál es la queja de Habacuc acá? Es la tardanza de Dios en actuar ante tanta violencia. Fijémonos que acá Habacuc no tenía un problema con descreimiento o falta de fe con el poder de Dios, sino con sus tiempos.
¿Cuánto tiempo estuvo orando Habacuc? Por lo que la oración nos deja ver, el versículo nos deja ver, debe haber estado orando desde hace un buen tiempo por este asunto. La primera aplicación es que acá se ve que Habacuc se queja con Dios. Pero fijémonos que él no lo hace insultándolo a Dios ni faltándole el respeto. Pero él va con sinceridad a Dios. Básicamente expresa lo que estaba en su corazón, expresa lo que Dios ya sabía que él pensaba. No había diferencia entre no decírselo a Dios o decírselo porque estaba en el corazón de Habacuc. Y Dios evalúa las intenciones, los pensamientos que tenemos en el corazón, más allá de si los exteriorizamos o no. Entonces la primera aplicación es ser sinceros con Dios y volcar nuestras quejas, las cosas que no entendemos, los reclamos, las preguntas. Cuando leí esto me acordé de Apocalipsis 3:20, ¿no? Aquí estoy en pie junto a la puerta, dando aldabonazos, dice en esta versión, ¿no? Si alguno oyera mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Con respeto y entendiendo que nosotros somos los seres creados y él es el creador, pero Dios nos pide que le volquemos nuestras angustias y las cosas que no entendemos con sinceridad. ¿Por qué se llegó a una situación de tanta violencia? ¿Por qué el momento que estaba viviendo Habacuc era tan terrible? ¿Cuál fue la causa cuya consecuencia fue la sociedad que había en ese momento en el pueblo elegido por Dios? Profetas y Reyes dice en la página 281 que el reino de Judá, que prosperó durante los tiempos de Ezequías, volvió a decaer durante el largo reinado del impío Manasés, cuando se hizo revivir el paganismo y muchos del pueblo fueron arrastrados a la idolatría. Hizo pues Manasés desviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las gentes que Jehová destruyó. Segunda de Crónicas 33:9. Lo curioso acá es que ellos, a la gente que Jehová destruyó por sus pecados, el mal que hacían estas civilizaciones paganas no estaba siendo tan o no había sido tan malo como lo que había hecho Israel. Y acá continúa el espíritu de profecía diciendo que la gloriosa luz de generaciones anteriores fue seguida por las tinieblas de la superstición y del error. Brotaron y florecieron males graves, la tiranía, la opresión, el odio de todo lo bueno. La justicia fue pervertida y prevaleció la violencia. Versículo 3. Continúa diciendo Habacuc a Dios: ¿por qué me haces ver la iniquidad y me muestras la opresión? La violencia y la destrucción están puestas ante mí, surgen contiendas y se levantan pleitos. Y la pregunta es, ¿por qué Dios le permitía a Habacuc ver esto? Y Habacuc le pregunta lo mismo: ¿por qué me haces ver la iniquidad y me muestras la opresión? Y cuando leí este versículo me hizo acordar a algo que estudiamos en la escuela sabática en el trimestre pasado, en la última lección, sobre el tema de por qué Dios permite muchas veces las pruebas y el sufrimiento, ¿no? Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe, les decían: es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas aflicciones. Y Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros se os concedió a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Qué sentía Habacuc al ver la violencia e injusticia reinante? Y cuando busqué el significado de las palabras aflicciones y padecimientos en la concordancia Strong y en los diccionarios, habla en esos versículos de un sufrimiento psicológico y espiritual. A Habacuc no lo estaban azotando, no le estaban desgarrando la piel, no lo estaban apedreando, pero él, con lo que veía, tenía
un sufrimiento psicológico, un sufrimiento mental que lo estaba rompiendo. Y Habacuc, al preguntarle esto, quería saber qué propósito tenía Dios de permitirle ver eso, además de por qué permitía Dios que esa violencia se perpetuara. La aplicación que llevo aquí de forma personal es: sabemos que vamos a tener pruebas, tenemos que acostumbrarnos a que va a ser el método de crecimiento, que va a haber temporadas de pruebas, pero me gusta acá Habacuc con la sinceridad que va y va a preguntar al Dios el porqué de cada prueba. Recuerdo a Job, y lo que más atormentó a Job no fue la prueba misma, que fue dura y que por supuesto le dolió, sino el que no entendía el porqué. Y en su mente estaba tratando de escudriñar si fue por los pecados o por qué fue. El porqué de esa prueba lo carcomía a Job. Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Y si fuéramos en oración a Dios, existe la posibilidad, si es su voluntad, de que Él nos ayude a entender qué propósito tiene esa prueba en particular que permite en nuestra vida. Y cuando uno entiende el porqué, es más fácil aceptarlo y esperar la salida de esa prueba. Versículo 4. Por eso la ley queda frustrada y el derecho no sale vencedor, dice Habacuc, porque el impío prevalece sobre el justo. Por eso la justicia resulta pervertida. Versículo 5. Vean menospreciadores, asómbrense grandemente y desaparezcan, porque yo hago una obra en vuestros días que de ningún modo creeríais si alguien os la contara. Acá en el versículo 5, la oración de Habacuc termina en el 4 y acá viene la primera parte de la respuesta de Dios a esta queja de Habacuc. ¿Cuánto tiempo pasó desde la oración de Habacuc hasta que Dios contestó? ¿Fue instantáneo? ¿Fue al otro día? No lo sabemos. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios respondió a la queja de Habacuc, sí. A su tiempo terminó respondiendo. ¿Y cuándo iba a actuar Dios? Dice acá, hago una obra en vuestros días. Entonces esto iba a ser en los días de Habacuc. Habacuc probablemente iba a ver esto que Dios le estaba comunicando. Y acá Dios sigue. He aquí levanto a los caldeos, pueblo cruel e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra, conquistando poblaciones ajenas. Primera pregunta, ¿por qué Dios permite más violencia para combatir la violencia? ¿Dios manda a matar a los que permanecieron en violencia demasiado tiempo? La respuesta creo que es que en realidad Dios retira su protección y permiten así que cosechen su siembra, la ley de la cosecha y de la siembra, que tiene un tiempo, que tiene una paciencia. Me hace acordar a Números 21, del 5 en 6, que dice que entonces el pueblo habló contra Elohim y contra Moisés. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua y nuestra alma detesta este pan bueno para nada. Entonces Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Cuando analizamos lo que dice el comentario bíblico adventista y el espíritu de profecía de esta parte, no se trata que Dios le envió serpientes de forma deliberada para que vayan y los ataquen, sino que Dios lo que hizo fue retirar su protección. Porque ese lugar estaba infestado de serpientes y de animales venenosos, escorpiones creo que eran, y como ellos permanecían en Dios, Dios los protegía, no permitía que se les acercaran. Al decir que Yahvé le envió entre el pueblo serpientes ardientes, significa que Dios retiró su protección. Pero en este caso, en Profetas y Reyes, la página 284, hablando de este levantamiento de Babilonia, dice que Dios respondió al clamor de sus hijos leales. Se ve que el remanente estaba justamente orando por esto. Seguramente Habacuc no debe haber sido el único. Mediante su portavoz escogido, en este caso Habacuc,
reveló su resolución de castigar a la nación que se había apartado de él para servir a los dioses de los paganos. Estando aún con vida a algunos de los que averiguaban acerca del futuro, ordenaría milagrosamente los asuntos de las naciones dominantes en la tierra y daría ascendencia a los babilonios. Esa potencia caldea formidable y terrible iba a caer repentinamente sobre la tierra de Judá como azote enviado por Dios. Los príncipes de Judá y los más hermosos de entre el pueblo serían llevados cautivos a Babilonia. Las ciudades y los pueblos de Judea, así como los campos cultivados, serían asolados. Nada quedaría indemne. Acá, al menos lo que en mi caso interpreto, en este caso, al igual que con las plagas, Dios de forma deliberada levanta a los babilonios y permite que vayan a atacar. Y lo comparo con las plagas porque las plagas fue algo también deliberado que Dios envió. En el caso de los escorpiones, fue una protección que fue retirada y los escorpiones y las víboras simplemente volvieron a ocupar el territorio que antes tenían. Pero en estos casos parece que de manera deliberada Él hace justicia porque tras muchísimo tiempo de misericordia y ante la continuación de la gran parte del pueblo en el pecado, terminaron cosechando su siembra. Pero también lo que me gusta aquí es que por más que una nación sufrió entera, este castigo fue permitido, fue enviado a los que eran infieles. Los que eran fieles no iban a ser matados por los babilonios. Iban a tener que padecer las consecuencias de una rebeldía nacional, por así decirlo, sí, claro que sí. Pero no iban a sufrir las mismas consecuencias que los infieles. Y eso, en mi caso personal, me lleva a pensar que, como todos sabemos lo que escuchan este audio, al menos en el año 2022, el 30 de septiembre, que es cuando lo estoy grabando, la situación en nuestro país, Argentina, es desastrosa. En cualquier ámbito del gobierno o en cualquier ámbito, ya sea educativo, social, laboral, etc., se está destruyendo todo. Y esto es la cosecha de una siembra que se ha hecho, eso hay que admitirlo. Y cada uno tiene su grado de responsabilidad seguramente. Pero me lleva a pensar justamente que a pesar de estar cosechando esta siembra, los hijos de Dios que se mantienen fieles van a tener una protección especial. Por supuesto que son parte del mismo país y van a sufrir las consecuencias que sufre el país, pero no de la misma manera que los que no sean fieles a Dios y tengan como consecuencia de su fidelidad su protección. El versículo 7, hablando de Babilonia, dice: temible y aterrador, de él mismo procede su juicio y majestad. Y ya empieza a vislumbrar que Babilonia no era un pueblo claramente cristiano. De él mismo procede su juicio y majestad. ¿De quién procede el juicio y la majestad? De los babilonios, no de Dios. Y por lo tanto, si no de Dios, de Satanás. Versículo 8. Sus caballos son más veloces que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se despliega y sus jinetes vienen de lejos. Vuelan como el águila cuando se precipita sobre la presa. ¿Avisó Dios en el pasado sobre esto? ¿O esto era totalmente nuevo? Ya en Deuteronomio 28, del 47 al 50, ya les avisó de esto. Dice que por cuanto no serviste a Yahvé tu Elohim con alegría y con gozo de corazón, cuando abundaba todo, servirás a tus enemigos, que Yahvé enviará contra ti, en medio del hambre y de la sed, de la desnudez y de la penuria total, y pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro hasta que te aniquile. Como águila que planea, así Yahvé alzará contra ti un pueblo venido de lejos, del extremo de la tierra, un pueblo cuya lengua no entenderás, pueblo de rostro feroz, que no respetará al anciano, ni del muchacho tendrá compasión.
Las dos aplicaciones que aquí encuentro son el primero, la importancia de estudiar las profecías, ¿no? Para que cuando veamos que suceden, creamos. Pero por sobre todas las cosas, para saber las causas, consecuencias, siembra, cosecha, lo que Dios va a hacer, aunque no entendamos cómo ni veamos que hay posibilidad en nuestra mente de ser ejecutado. Y por otro lado, la importancia de conocer y reclamar las promesas que están en la palabra. Pero para eso hay que pasar tiempo, hay que meditarlas, hay que pasar tiempo en oración, hay que escudriñarlas. Versículo 9. Todos ellos vienen en son de violencia. Sus rostros están fijos hacia el viento del oriente y recogen cautivos como arena. Versículo 10. Se burlan de los reyes y los príncipes les son motivo de mofa. Se ríen de toda plaza fuerte. Levantan terraplenes y las conquistan. Versículo 11. Después mudará su espíritu y pecará, porque hizo de su poder su Dios. ¿Cuál es el pecado de Babilonia aquí entonces? Tener otro Dios. Confiar en sus propios dones, como vamos a ver más adelante, y no en el dador de los dones. Versículo 12. Aquí ya viene la respuesta de Habacuc. Habacuc se queja, Dios responde. Ahora viene la respuesta de Habacuc en base a la respuesta de Dios. Y aquí es donde empezamos a ver alguna diferencia entre el texto crítico y el texto mayoritario. En la Biblia textual 4 dice: ¿acaso no eres tú, Yahvé, mi santo Elohim desde la eternidad? Tú no mueres. Yahvé, lo designaste para juicio y lo estableciste como roca para castigar. Pero si vamos a la Reina Valera Gómez, dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y aquí dice no que no, tú no mueres, dice no moriremos nosotros. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿A quién designó para juicio y roca para castigar? En este caso, según lo que dice Habacuc, en base a la respuesta de Dios, a Babilonia. ¿Confió Habacuc en Dios tras su respuesta? Y esto es algo que a mí me genera cierta controversia, me genera dudas, y es algo en lo que traté de meditar y meditar para encontrar una explicación, porque aquí parece que Habacuc se está quejando de nuevo. Pero el espíritu de profecía, en Profetas y Reyes, página 284, párrafo 3, nos dice, hablando de este versículo, que confiando en que aún en ese terrible castigo se cumpliría de alguna manera el propósito de Dios para su pueblo, Habacuc se postró sumiso a la voluntad revelada de Jehová y exclamó: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y luego, como su fe se extendía hasta más allá de las perspectivas penosas del futuro inmediato y confiaba en las preciosas promesas que revelan el amor de Dios hacia sus hijos que manifiestan confianza, el profeta añadió: no moriremos, en el versículo 12, el que estamos leyendo. Con esta declaración de fe, entregó su caso y el de todo israelita creyente en las manos de un Dios compasivo. Entonces el espíritu de profecía aquí nos ayuda a ver que Habacuc entendió que no iban a morir. ¿Quiénes no iban a morir? Los fieles. Entendió también que tenía que confiar más en Dios y que su fe no estaba tan firme como quizás él pensaba que estaba. Pero dice Elena que aquí él ejerció su fe y vio a futuro también. Pero a su vez, cuando leemos el texto, parece que Habacuc también tiene una especie de queja o pregunta, al menos lo vamos a decir. El versículo 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal y no puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Y el 14 dice: y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen señor.
Aquí, meditando esto, parece que en realidad Habacuc entiende lo que Dios va a hacer. Esa violencia de la que vos te quejas, Habacuc, va a ser erradicada con Babilonia, que era un pueblo muy violento. ¿Conformó Habacuc la respuesta? Yo al principio pensé que no, pero cuando leí el texto del espíritu de profecía, me hizo un clic eso. Ella dice que ejerció fe, que confió en Dios, pero a su vez aquí él no calla, él continúa preguntando porque había un evento futuro que todavía no le había sido revelado. Le había sido revelado que Babilonia iba a venir, sí, pero ¿qué iba a pasar con Babilonia? Que era mucho más violento. Habacuc se estaba quejando antes de la violencia y ahora confió en Dios, pero creo que no entendía por qué iba a solucionar la violencia con un pueblo más violento todavía, que era gente más injusta y violenta todavía. Y Habacuc continúa sincero, él continúa siendo sincero y le pregunta a Dios. Nuevamente Apocalipsis 3:20 aquí, le abre su corazón. Continúa en el 15 y el 16 diciendo: sacará a todos con anzuelos, los atrapará con su red y los juntará en su malla, por lo cual se gozará y hará alegrías. 16. Por esto hará sacrificios a su red y quemará incienso a sus mallas, porque con ellos engordó su porción y engrasó su comida. ¿Por qué ofrece Babilonia estos holocaustos e incienso de los elementos aquí usados? No sé si es simbólico o es literal, pero ¿qué lección está acá? Fijémonos que el profeta lo que dice es que Babilonia adora a los medios que tiene para conseguir la abundancia que posee, no al dador de la abundancia. Continuamos con la idolatría, continuamos con confiar en mis dones y no en Dios. Y la aplicación directa que veo para nuestra vida es justamente cada uno según la edad y el trabajo que tenga, tiene que hacer esta meditación de su vida propia, esta reflexión y darse cuenta si está adorando a su conocimiento universitario, si está adorando a los dones para el trabajo, tanto en la iglesia como afuera, si está adorando a una esposa, si está adorando a un hijo, una hija, un esposo, etc. Versículo 17. ¿Vaciará por eso su red o tendrá piedad de matar gentes continuamente? Y aquí empieza el capítulo 2, donde Dios responde ante esta queja o este reclamo o esta pregunta de Habacuc, que ya estaba ejerciendo fe en lo que Dios iba a hacer, pero él quería saber más. ¿Qué va a pasar con Babilonia luego? Versículo 1 del capítulo 2. Y aquí sí también veo una diferencia entre el texto crítico y el texto mayoritario. La Biblia textual 4 dice que sobre mi atalaya me pondré y sobre la roca afirmaré el pie y velaré hasta ver qué dice en mí y qué hace que responda a mi querella. Pero en el texto crítico es el que leímos recién. El texto mayoritario dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza estaré firme y velaré para ver qué habrá de decirme y qué habré de responder cuando yo sea reprendido, dice la Reina Valera Gómez. Y la Reina Valera 60 dice: ¿y qué he de responder tocante a mi queja? Si vemos sobre todo las del texto mayoritario, la Reina Valera Gómez y la Reina Valera 60, dan a entender que se continuaba quejando a Habacuc. A pesar de tener fe, quería ir más allá, parece. Y en la Reina Valera Gómez entiende que va a tener una reprensión, y probablemente esa reprensión sea por haber faltado su fe. Pero es interesante lo que dice Elena aquí. ¿Qué hacía Habacuc aquí? ¿Qué dijo? ¿Qué quería decir que sobre su guarda estará y sobre la fortaleza estará firme y velará para ver qué habrá de decirle Dios y qué habrá de responder cuando él sea reprendido?
Él estaba meditando en ese momento. Él se fue a meditar. Profetas y Reyes 2.85 nos dice esto. En una ocasión, mientras meditaba acerca del futuro, Habacuc dijo: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y atalayaré para ver qué hablará en mí y qué tengo de responder a mi pregunta. El Señor le contestó misericordiosamente. Yo me imagino que él estaba en una vigilia de oración. Él estaba meditando sobre los hechos. Algo similar a hoy, tomar una profecía de estos tiempos y ponernos a meditar en esa profecía. Orar por ella. Pasó tiempo a solas en oración y meditación con Dios para conocer su voluntad. Me hace acordar a Enoc, porque en Patriarcas y Profetas, en la página 72, dice que Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos, hablando de los impíos, y pasaba mucho tiempo, como lo hizo Habacuc, en la soledad, como lo hizo Habacuc, dedicándose a la meditación y a la oración, como lo hizo Habacuc. Así esperaba ante el Señor, como lo hizo Habacuc, de hecho se quejaba de la tardanza, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Y Habacuc quería saber qué iba a pasar con Babilonia. No me voy a ir de ahí hasta que el Señor no me lo revele. Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Estamos leyendo la Reina Valera Gómez a partir de hace un rato. Aplicación. Creo que acá hay algo importante para la vida personal. Una bendición para nuestra vida y además una bendición para la vida de los demás. Registrar las cosas que Dios nos enseña, las meditaciones que tenemos, los testimonios que nos hace vivir, que yo les llamo, que me gusta decirle, las aventuras con Jesús. ¿Para qué sirve registrarlas, ya sea de forma digital, escrita? Para recordarlas en el futuro, para que nos acordemos cómo nos dirigió en el pasado, pero a su vez compartirlas para que también ayude a otras personas. ¿Es bueno escuchar meditaciones ajenas? Sí. ¿Es bueno leer meditaciones ajenas? Sí, pero si nos quedamos ahí, estamos teniendo un problema. El leer meditaciones ajenas, el escuchar meditaciones ajenas, el leer testimonios ajenos, el escuchar testimonios ajenos, nos tiene que llevar a querer meditar a nosotros también para compartirlo, y no a depender de la meditación de otro. El escuchar un testimonio ajeno nos tiene que llevar a querer ser protagonistas de una relación con Jesús para tener esos testimonios propios que compartir, pero no a ser un espectador de la relación ajena. Versículo 3. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Primero acá tenemos una hermosa promesa sobre que Dios cumple las promesas que es dada a la humanidad. Al fin hablará y no mentirá, aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Una promesa sobre el cumplimiento de sus promesas. Es maravilloso. ¿Qué importancia tuvo Habacuc 2 del 1 al 4 en 1844? En esos tiempos, dice que la profecía de Habacuc 2 del 1 al 4, esto está en el Comentario Bíblico Adventista, dice que fue un motivo de gran ánimo y consuelo para los primeros creyentes adventistas conocidos como mileritas. Cuando el Señor no vino antes de mayo de 1844 como primero se esperaba, los mileritas quedaron sumidos en profunda perplejidad. Poco después del chasco inicial, vieron un significado especial en las palabras del profeta. Es aún visión para su fecha, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo. Confiaron en el lenguaje del profeta y prosiguieron proclamando el clamor de medianoche. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Versículo 4.
He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Esto lo dice el texto mayoritario. El texto crítico lo traduce como mi justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahora, ¿qué significa que el justo que vive por fe retroceda? Hablando del texto crítico. Dejar de vivir por fe tiene que ver con dejar de permanecer. Dejo de confiar, pierdo el primer amor, descuido la relación que alguna vez fue profunda pero que ahora es superficial. ¿Qué paralelismo tiene esto con la segunda venida? Dice Profetas y Reyes, página 286, que debemos apreciar y cultivar la fe acerca de la cual testificaron los profetas y los apóstoles. La fe que echa mano de las promesas de Dios y aguarda la liberación que ha de venir en el tiempo y de la manera que Él señaló. La segura palabra profética tendrá su cumplimiento final en el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo de espera puede parecer largo. El alma puede estar oprimida por circunstancias desalentadoras. Pueden caer al lado del camino muchos de aquellos en quienes se puso confianza. Pero con el profeta que procuró alentar a Judá en un tiempo de apostasía sin parangón, declaremos con confianza: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Otra pregunta aquí. ¿Cuál es la aplicación? El comentario bíblico adventista dice que en su aplicación primaria, estas palabras reprochan al profeta por su precipitación y falta de fe. Acá hay una doble aplicación, una en el tiempo del profeta, el profeta mismo, pero otra a nosotros, ante nuestras quejas en los tiempos de prueba. Pero repetimos de nuevo, si mi queja está en mi corazón, ¿hay una diferencia si se la presento a Dios con palabras o no? No. En realidad sí. Si yo se la presento a Dios con palabras, estoy siendo sincero. Recordemos que los israelitas murmuraban, hablando entre ellos mal de Dios. No iban a Dios en oración presentándole sus quejas, sino que murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Dios, no eran sinceros con Dios. ¿Cómo debo vivir de acuerdo a esto? Profetas y Reyes, página 285, con respecto a lo de mi justo vivirá por la fe, dice que la fe que fortaleció a Habacuc y a todos los santos y justos de aquellos tiempos de prueba intensa era la misma fe que sostiene al pueblo de Dios hoy. En las horas más sombrías, en las circunstancias más amedrentadoras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder. Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y valor. El justo en su fe vivirá. Al servir a Dios, no hay por qué experimentar abatimiento, vacilación o temor. El Señor hará más que cumplir las más altas expectativas de aquellos que ponen su confianza en Él. Les dará la sabiduría que exigen sus variadas necesidades. Y aquí, en Habacuc 2.4, tenemos de nuevo una promesa de vida o de vivificar que está dada a la humanidad, ¿no? He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, pero el justo por su fe vivirá. ¿Cuál es la promesa? Que por su fe vivirá. ¿Cuál es la condición de cumplimiento? El justo. ¿Quién es el justo? Hay solamente un justo. Es cierto, nosotros somos justificados, nos ponemos su manto de justicia, no el nuestro. Pero ¿cómo nos ponemos su manto de justicia? ¿Cómo somos justificados? Como dice la parábola de la vid, permaneciendo en él. Cuando vamos y nos conectamos a la vid, ahí empezamos siendo justificados. Si permanecemos conectados en la vid, ahí viene lo que se llama el proceso de santificación. Los santos, justamente, son las personas que permanecen conectadas a la vid. Se conectaron, empezaron su justificación, inmediatamente allí empieza su santificación. Y la santificación no es nada más que otra cosa que la obra del Espíritu Santo en mi corazón, mediante el cual naturalmente quiero hacer lo bueno y naturalmente quiero dejar de hacer lo malo. No de forma obligada, porque en el Deseo de toda la gente, capítulo 1, aclara muy bien que Dios no trabaja con la persuasión, con la obligación,
con la violencia, sino que trabaja con el amor, con el libre albedrío, con la libertad. Versículo 5. Y también por cuanto peca por el vino, es un hombre soberbio y no queda en casa, el cual ensancha como el infierno su alma y es como la muerte, que no se sacia. Antes reúne para sí todas las naciones y amontona para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, y hasta cuándo había de amontonar sobre sí barro espeso. Todo esto lo está diciendo justamente Dios, ¿no? Es la respuesta que le dio a Habacuc con la reprensión incluida por su falta de fe. Aquí habla de hasta cuándo había de amontonar sobre sí barro espeso en el texto mayoritario, pero en el texto crítico habla de que no entonarán todos ellos contra él proverbios sarcásticos diciendo ay del que acapara lo que no es suyo, hasta cuándo había de acumular prendas. Y el comentario bíblico adventista habla del significado de acumular prendas. Porque uno podría pensar, ¿está mal acumular prendas? ¿Está mal ahorrar? ¿Qué sentido tiene esto aquí? Aquí, dice el comentario, se considera que significa prendas, es decir, vestimentas u otras cosas dadas como garantía por deudas. En otras palabras, se hace la pregunta, parafraseándola, ¿hasta cuándo continuará Babilonia acumulando lo que deben derecho y justicia a sus pueblos subyugados, antes de que esas prendas tengan que ser rescatadas mediante una airada retribución aplicada a los habitantes de Babilonia? Babilonia robaba, Babilonia sometía, y lo que le correspondía por derecho a los demás, Babilonia se lo quedaba. De allí viene esta reprensión. Versículo 7. ¿No se levantarán de repente los que te han de morder y se despertarán los que te han de quitar tu lugar y serás a ellos por rapiña? Porque tú has despojado a muchas naciones, todos los que han quedado de los pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de la violencia de la tierra, de las ciudades y de todos los que moran en ellas. Aquí en los versículos 7 y 8 no hay otra cosa más que la ley de la siembra y la cosecha. Todos los que te han quedado, todos los que han quedado de los pueblos te despojarán, porque tú has despojado muchas naciones. Es la ley de la siembra y la cosecha. Muchas veces no la vemos de forma instantánea, porque entre una siembra y una cosecha hay un tiempo, pero tengo que estar seguro de que si yo hago el mal, eso va a ser retribuido a futuro, a más corto, a mediano o a largo plazo, pero lo voy a cosechar. En cambio, si yo siembro el bien, eso también. Versículo 9. Ay del que codicia ganancia deshonesta para su casa, para poner en alto su nido, para ser librado del poder del mal. Me gusta cómo dice este versículo 9, la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Fíjense que está hablando de abastecerme de cosas o de protección a mi familia o de un lugar lindo para vivir, pero a base del robo, a base de la ganancia deshonesta y a base de confiar en que las cosas o las construcciones son las que me dan seguridad y no Dios. Versículo 10. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu alma, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del maderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Versículo 13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las gentes se fatigarán en vano. La Nueva Traducción Viviente dice, ¿no ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Y esto me lleva a otra pregunta que ya me había hecho cuando hice con Jesús una predicación que se llamó Redimir el Tiempo, que una de las preguntas disparadoras de una de las diapositivas era, ¿qué pasa si planifico o trabajo pero sin Dios? Y hay dos versículos muy, muy directos acá. Salmo 127, versículos
1 y 2. En la versión de la Biblia textual 4 dice: cántico gradual para Salomón. Si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que os levantéis de madrugada y tarde vayáis a descansar, y que comáis el pan de afanes, pues lo dará su amado mientras duerme. Pero me gusta mucho cómo lo parafrasea la Nueva Traducción Viviente. Dice: cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén, Salmo de Salomón. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. El que da todo es Él, una vez más. Entonces, si bien la fórmula es el esfuerzo humano más el poder divino, donde la parte inconmensurablemente pequeña es mía y la parte prácticamente en su totalidad es la de Dios, hay algo que tiene que hacer el ser humano. Pero no podemos irnos al extremo de confiar en nuestros esfuerzos o en nuestros métodos, porque eso puede llevarnos justamente a descuidar a Dios. Vamos a leer un texto del Deseado donde esto está clarísimo, donde paso de sustituir la confianza en Dios por la confianza en mis métodos, en mis dones, en mis estrategias, en mis planificaciones, en mis campañas de marketing, en mis campañas de publicidad. Empiezo a adorar sin quererlo las herramientas, las redes que usaban los babilonios, en lugar de adorar al Creador. Deseado de toda la gente, página 329. Dice que en la estima de los rabinos era la suma de la religión estar siempre en un bullicio de actividad. Ellos querían manifestar su piedad superior por algún acto externo. Así separaban sus almas de Dios y se encerraban en la suficiencia propia. Existen todavía los mismos peligros. Al aumentar la actividad, si los hombres tienen éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, hay peligro de que confíen en los planes y métodos humanos. Propenden a orar menos y a tener menos fe. Como los discípulos, corremos el riesgo de perder de vista cuánto dependemos de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un salvador. Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder lo que realiza la obra. Aunque hemos de trabajar fervorosamente para la salvación de los perdidos, aunque esa es la parte que te toca, también debemos tomar tiempo para la meditación, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Clarísimo. Versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aquí vemos de nuevo otra promesa, promesa de la gloria de Dios, promesa de conocer a Dios dada a la humanidad. Versículo 15. Ay del que da de beber a su compañero, ay de ti que le acercas tu odre y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová volverá sobre ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. 17. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras lo quebrantará a causa de la sangre de los hombres y de la violencia de la tierra, de las ciudades y de todos los que moran en ella. Aquí nuevamente, hablando de la bebida, de ver la desnudez del amigo, ley de siembra y cosecha. Una vez más, Dios está diciendo la maldad que estás causando ahora y que te divierte, que te regocija, tanto a vos como a tus amigos, va a volverte. Vas a cosechar esa siembra. Versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo despiértate, y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí él está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en sus santos templos, calle delante de él toda la tierra. Ahora
parece que corta abruptamente los capítulos, ¿no? Parece que corta abruptamente y viene una oración de Habacuc. En realidad es como si fuese un salmo. Y esto lo primero que nos da a entender es que Habacuc, porque un salmo no se escribe solo, hay que pasar tiempo, hay que escribirlo, hay que inspirarse, hay que orar. Dios pone deseos en nuestro corazón. Entonces podemos ya vislumbrar que en el capítulo 3 de Habacuc, muy probablemente, Habacuc, contento con todo lo que le reveló Dios, habiendo crecido en su fe, entendiendo que él podía presentarle sus reclamos a Dios, muchos reclamos evidencian falta de fe, como le pasó a Habacuc, como nos pasa a nosotros, Dios decidió en este caso responderle. Y no solamente responderle, sino que lo comparta, para que advierta a otros. Como consecuencia de esta, vamos a decir, paz, no vamos a decir felicidad, porque seguramente no era un escenario feliz el ver cómo iba a terminar el pueblo en el cautiverio babilónico y bueno, todo lo que iba a pasar. Pero Habacuc ya tenía paz, ya había encontrado sus respuestas, ya su fe volvió a aparecer y a entrar en acción. Confió en Dios y Dios le reveló lo que iba a pasar. Y él hace una oración a Dios y la escribe. El versículo 1 del capítulo 3 dice: oración de Habacuc, profeta, sobre Sigionot. Aquí también hay otra diferencia con el texto crítico, que en la Biblia textual 4, por ejemplo, dice oración del profeta Habacuc por pecados de ignorancia. Si esta traducción es correcta o si Sigionot significa eso, realmente no lo sé, no he encontrado información sobre eso. Por pecados de ignorancia me suena raro, pero quizás una posible interpretación sea que como Habacuc ignoraba lo que Dios iba a hacer, porque no le había sido revelado, él desconfió, ¿no? Y entendamos que la desconfianza en Dios es pecado. Porque muchas veces estamos muy acostumbrados a decir, porque el pecado es transgresión de la ley. Pero ese mismo versículo dice que el que practica el pecado también practica la transgresión de la ley. Es decir, transgredir la ley es una consecuencia de haber pecado primero. Y el pecado tiene que ver con la separación de Dios, con la desconfianza de Dios. ¿Dónde podemos ver este ejemplo? Allí en el Edén. Eva, cuando la serpiente le dice a Eva, ¿no?, que coma del fruto, que por qué Dios le había dicho eso, Eva dice que nos dijo que no comamos ni lo toquemos porque si no íbamos a morir. Ella no dice porque si no ciertamente moriremos. Y en la Biblia de Andrews, en el comentario sobre ese versículo, dice que en las palabras de Eva, por el hebreo que usó Eva, o por el hebreo en realidad que usó quien lo escribió, porque lo que pasó con Eva fue antes de que los idiomas se confundan y hayan múltiples idiomas, habla de que Eva en esa palabra hebrea de esa parte, de ese pasaje, Eva entendía intelectualmente que Dios había dicho que iban a morir, pero ella no confiaba mucho en eso, no confiaba en Dios. Entonces la serpiente tuvo el camino, la serpiente medium, ¿no?, a través de Satanás, tuvo el camino libre porque ya Eva estaba desconfiando de Dios. Y Elena nos dice, en Patriarcas y Profetas, que Dios le había dicho que no se separe la esposa del esposo, que no se separe, que estén juntos. Y ella se había separado de su esposo. Pero no solamente eso tiene una lección física, Eva se había separado de su esposo en el Edén, sino que también hay una lección espiritual. Había dejado de permanecer con su esposo. El esposo es Jesús, la esposa es la iglesia. Primero, el cristiano deja de permanecer en Cristo. Eso trae la desconfianza y Satanás pone sus tentaciones a las que nosotros vamos y caemos. Entonces, ¿por qué terminamos en esta historia? Porque justamente, quizás,
como dice el texto crítico, era un pecado de ignorancia, porque a pesar de que Habacuc no sabía cómo iba a resolver Dios eso, Habacuc desconfió de Dios y por eso fue por la queja. Porque si hubiese confiado en Dios, hubiese sabido que a pesar de no saber cómo, ni cuándo, ni dónde, ni nada, Dios iba a obrar. Pero Habacuc no confió. Versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su resplandor era como la luz y cuernos salían de su mano. Allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se paró y midió la tierra. Miró e hizo temblar las naciones y los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusar en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Se airó Jehová contra los ríos? ¿Contra los ríos fue tu enojo? ¿Tu ira contra el mar? ¿Cuándo subiste sobre tus caballos y sobre tus carros de salvación? Me gusta en el texto crítico que dice en este versículo 8, ¿se indignó Yahvé contra los torrentes? ¿Fue tu ira contra los torrentes o contra el mar tu furor? Cabalgas en tus caballos y tu carro es salvación. Y cuando leí este versículo pensaba, como que Habacuc aquí agarra y le dice, ¿fue tu ira contra los torrentes o contra el mar tu furor? ¿Qué propósito tenía lo que hiciste? En la versión NTV dice, ¿estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No, dice, enviabas tu carro de salvación. ¿Estabas disgustado cuando disciplinabas? No, querías salvar. Proverbios 3:12 dice, porque Yahvé al que ama disciplina, como el Padre al Hijo en quien se complace. Seguimos con el versículo 9. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus, palabra segura, hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su estancia, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo, dice el versículo 13, para salvar con tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, desnudando el cimiento hasta el cuello. En el texto crítico dice, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar con tu ungido. Derrumbas el techo de la casa del impío y descubres el cimiento hasta la roca. Y cuando leí esto se me vino automáticamente el paralelismo que hay en Mateo 7, el 24 y el 27, ¿no? Sobre la casa construida sobre la roca o sobre la arena. Porque fíjense que aquí se derrumba el techo de la casa del impío, que es la que está construida sobre la arena, y descubres el cimiento hasta la roca, dice. Me lleva a pensar en que justamente estas pruebas, estos padecimientos, estos sufrimientos, cuando la casa del cristiano está sobre la roca, por supuesto que la va a movilizar. Por supuesto que se puede romper algún vidrio. Por supuesto que se puede caer algún elemento dentro de la casa. Pero la casa sigue intacta, no está rota. Eso se repara rápido. En cambio, la que estaba sobre la arena se destruye por completo. Y descubres el cimiento hasta la roca, dice. Y fijémonos que en las pruebas es donde se descubre si la casa estaba cimentada en la roca, es decir, si la persona tenía una relación constante y profunda con Cristo o si no. Porque las casas en la paz pueden ser idénticas de afuera y pueden parecer dos grandes hombres o mujeres de Dios. Pero cuando viene la prueba, hay una casa que se va a quejar contra Dios, que lo va a culpar de lo que pasó. Y hay otra casa que por supuesto va a sufrir, pero que lo va a seguir adorando, que va a seguir confiando.
Y Mateo 7, el 24 al 27 lo ilustra muy bien. Dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, será semejante a un varón prudente, que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque había sido cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos, e irrumpieron contra aquella casa y cayó, y su ruina era grande. Versículo 14. Con sus propios dardos atraviesas al dominador, y sus tropas se dispersan en el torbellino, cuando triunfantes se aprestaban en secreto a engullir al oprimido. Hiciste camino en el mar a tus caballos, por montón de grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Cuándo fue escrita esta oración? Esta oración fue escrita antes de la invasión de Babilonia. Habacuc debía ver aún la calamidad de lo que iba a ocurrir. Todavía no se había se puede haber imaginado, pero no lo había visto lo que iba a ocurrir. Pero Habacuc ya estaba confiando en lo que le dijo Dios y en la protección de sus justos. Esto también va a pasar en el tiempo del fin. Y esas profecías las tenemos disponibles hoy. Que si nosotros permanecemos en Jesús vamos a ver muchas cosas que nos van a doler, pero Él nos va a proteger. El 17. Aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas del redil y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué pasó aquí en el 17 y el 18? Habacuc vuelve a confiar en Dios a pesar de lo que las circunstancias externas le muestran. Aunque pase esto, aunque pase lo otro, aunque pase esto, aunque pase lo otro, yo me voy a alegrar en vos. Me voy a alegrar en Jehová. Otra versión dice, me alegraré en el Señor. Alguna vez leí un estudio que hablaba de qué significaba todos los lugares en la palabra donde decía que una persona estaba en el Señor y no era otra cosa que permanecer en Él. ¿Y cómo permanezco en Él? A través de la famosa tríada, oración, meditación y estudio, que como consecuencia, ¿qué trae? Paz. ¿Qué más trae? Obediencia. ¿Qué más trae? Testificación. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hará mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas, al principal de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Y aquí termina. ¿Qué hizo después Habacuc con lo revelado por Dios? El comentario bíblico adventista dice que Habacuc amonestó anticipadamente a la nación en cuanto a esa crisis, y también predijo el castigo divino sobre la Babilonia idólatra e inicua, el enemigo de Dios y de su pueblo. ¿Y de qué fue el resultado de este salmo u oración? Del nuevo descubrimiento de Habacuc, de entender. Vamos a pedirte, querido Jesús, que todo lo que tocaste en nuestro corazón al leer esto, que nos ayudes a meditarlo, que ayudes a cambiar esos aspectos, que si estamos pasando pruebas, que nos ayudes a confiar en vos, que vayamos y te preguntemos como Habacuc por qué, cuál es el propósito. Si es de tu voluntad, nos gustaría que nos lo expliques, siempre y cuando eso nos haga bien. Si no nos hace bien saberlo, no lo expliques. Si nos ayuda a estar en paz, te pedimos eso. En algún momento, mediante tu espíritu de profecía, Elena escribió sobre una hermana que quería saber sobre cómo podía tener una relación contigo y manifestaba una situación que estaba pasando. Elena le dijo, lo que necesitas, primero que todo, es paz. Danos esa paz en las pruebas. Ayúdanos a poder pasarlas. Ayúdanos a poder manifestarte lo que no entendemos. Ayúdanos a aprender de esas pruebas, pero por sobre todo a no olvidarnos que la consecuencia de esa prueba es para nuestro carácter, pero es para compartir con los demás, para que los que están pasando pruebas vean que con vos se puede, y que esos testimonios sean tirados como semillas para que traigan nuevos hijos a tus brazos.
Te queremos mucho, Jesús, te amamos y te pedimos estas cosas en tu nombre. Amén.